Buenas tardes, compañeros, tutora. Nosotros somos el grupo 10 conformado por la licenciada Natalie Sánchez Villamizar, la licenciada Mónica Alexandra Rojas, licenciado y especialista Luis Alberto Martínez y quienes habla, licenciado Fernando Lopera. Voy a iniciar leyendo las preguntas que planteamos y entre todos construimos en el foro fase 3, con el fin de buscar estrategias didácticas que involucren la implementación de la TIC como respuesta a los interrogantes que planteamos. Inicio leyendo la pregunta del compañero Luis Alberto Martínez. ¿Qué herramienta tecnológica puede implementarse en la institución educativa Luis Carlos Garland Sarmiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado octavo en tiempos de pandemia? La pregunta de la compañera Mónica Alexandra. ¿Cómo incide el uso de las TIC en el aprendizaje de la educación artística en los estudiantes del grado octavo de la institución educativa General Carlos Albán de Villavicencio? La pregunta de la compañera Natalie Sánchez. ¿Cómo desarrollar habilidades matemáticas a través de la creación de historietas mediadas por TIC en la educación del grado cuarto de la institución educativa General Carlos Albán de Villavicencio? Y mi pregunta, ¿cómo desarrollar estrategias didácticas para los docentes de primaria mediante el uso de las TICs? Bueno, antes de iniciar pues con los argumentos, ¿sí? Y respuesta acorde a la pregunta que planteamos, le voy a leer las reglas que debemos tener presente en la videoconferencia. Primero, cada integrante cuenta con un tiempo de 5 minutos para sustentar los argumentos frente a la estrategia de integración TICs en el aula. Una vez hayan leído sus argumentos, pasamos a las preguntas, donde cada uno tiene un tiempo de 1 minuto para su respuesta. Entonces, para eso vamos a iniciar con el compañero Luis Alberto Martínez. ¿Me permiten un momento, por favor, voy a compartir pantalla y le damos paso al compañero. Bueno, buenas tardes para todos. Evidentemente, quiero comenzar argumentando con una intervención que hizo Enrique Dan, profesor de innovación en la institución educativa Boxer School, investigador y divulgador, y con su página internet enriquedan.com. Pocas cosas resultan más tristes que tener la posibilidad que todos los estudiantes lleven un potente ordenador en el bolsillo y que les prohibamos que lo lleven a clase porque se distraen con él. Entonces, cuando planteamos esta pregunta de qué herramientas tecnológicas pueden implementarse en la institución educativa Luis Carlos Garland Sarmiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado octavo en tiempos de pandemia, nosotros hicimos un diseño de tareas, donde aplicó una encuesta donde se le preguntaba a los estudiantes qué dispositivo móvil utilizaban para realizar el trabajo virtual, entre celulares, tablets, computadores portátiles, computador de mesa y otros. El 81 estudiantes de 90 contestaron evidentemente que el celular. Igualmente, ¿qué red o aplicación o plataforma estaban utilizando los docentes para comunicarse ellos en esos tiempos de pandemia? Sí, Moodle, Teams, Classroom, WhatsApp, Facebook, Messenger, y el 95% de los estudiantes contesta que por WhatsApp. Por lo tanto, comenzamos a hacer el diseño de un blog y WhatsApp de tal manera que fuera con una comunicación directa con los estudiantes. Más adelante, comenzamos a utilizar correo electrónico, redes sociales, videoconferencias. Recientemente se adquirió una plataforma Moodle y de tal manera que los estudiantes pudiesen presentar y organizar mejor sus trabajos. Un eje central de ello es la docomunicación, donde intervienen lo social y lo cultural para hacer un desarrollo autónomo de los estudiantes, con un núcleo consultativo en una relación transversal entre la educación y la comunicación, que se vuelva un campo de cambio social permanente en la situación de procesos de innovación y tecnología. Por ello, el eje central de esta charla es la docomunicación, donde Sánchez 2001 señala que no es lo mismo integrar un currículum a las TIC, así como tampoco es lo mismo estar en la escuela que estar en el aula aprendiendo, construyendo aprendizaje. Así señala y se diferencian 3 niveles para llegar a la integración curricular con las TICs.
La primera, el aprestamiento de las TIC. La segunda, la integración curricular de las TIC. Y la tercera, el uso de las TIC. En el aprestamiento hay que vencer y descubrir las potencialidades que nos dan este tipo de tecnologías. La integración curricular tiene que ser claro el propósito de lo que se quiere evidenciar, de lo que se quiere obtener de él. Y el uso de las TIC es la apropiación o forma invisible, ese currículo oculto en el que nosotros siempre hemos manifestado durante el transcurso de todo este aprendizaje, pero no en las TIC. O sea, la TIC no es el centro, la TIC es ese eje invisible que debemos tener como integrador transversal. Que hay exponentes, está Mario Kaplun, está Paulo Freire, Luis Ramiro Beltrán Salmón, son personas que han investigado mucho sobre estos procesos de inmersión dentro de la educomunicación, con modelos de evaluación en 5 dimensiones: tecnológica, lenguaje mediático, recepción de procesos de representación e interacción, reproducción y procesos de función axiológica e ideológica, y la estética. Igualmente, podemos mirar que las TICs se tomaron todo el eje en la educación, la transformaron, hay programas de multimedia, una estructuración del pensamiento crítico, aprendizajes exploratorios, modos de expresión para leer, escribir, utilizar la web, herramientas como tablets, el celular, tableros digitales, portátiles, PC, y comunidades educativas para tener un conocimiento curricular, o sea, adquisición del conocimiento y competencias. De tal manera que lleguemos a un aprendizaje significativo utilizando diversas formas del trabajo para poder llegar a tener una apropiación y afianzamiento frente a estos nuevos retos que nos imponen, por ejemplo, una pandemia como la que vivimos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Bueno, para este caso, bueno, gracias. Vamos a pasar con la compañera Mónica. Vamos a darle la palabra. Entonces, permíteme, compartimos pantalla de su presentación. Gracias, compañero. Bueno, mi pregunta: ¿cómo incide el uso de las TIC en el aprendizaje de la educación artística de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa General Carlos Salvat? ¿Por qué se planteó la siguiente pregunta? Se evidencia que existe un cierto desconocimiento con respecto al uso de las TIC en el ámbito de la educación artística. Es importante destacar que esta aplicación de esas TIC en el ambiente artístico mejora los procesos formativos, cognitivos y del aprendizaje de los estudiantes. Por eso quise implementarle dentro de mi área. ¿Qué herramientas se van a emplear? Las TIC proporcionan infinidad de posibilidades y herramientas al servicio del mundo de la imagen. Nos permite la edición de imágenes de forma digital con programas. Se van a emplear unos programas como son Photoshop, CreateHub, AutoCAD y CAD. Todo esto para que el estudiante vaya adquiriendo dentro de su aprendizaje un proceso cognitivo pues más elevado, digámoslo de esa manera. Las competencias que se van a permitir dentro de esta actividad es capacidades del sistema cognitivo, habilidades específicas, desarrollo intelectual. El estudiante también va a desarrollar su sensibilidad, el análisis crítico, que le va a permitir empoderarse en todo su contexto. También va a ser el análisis por medio del trabajo práctico de indagación, capacitación y diseño multimedia. Si ustedes podemos evidenciar, que todas estas competencias que va a trabajar el estudiante va a ir en pro de su aprendizaje. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. En cuanto a la parte de los docentes deben incorporar, los docentes de la educación artística van a incorporar en el aula todos los procesos, van a incorporar las TIC,
como un proceso de aprendizaje. Además, porque eso va a propiciar espacios que permiten capacitación y diseños permiten implementación y apropiación de las TIC tanto para el docente como para el estudiante. Dentro del currículo se relaciona con las prácticas pedagógicas de los docentes en rendimiento académico, en resolución de problemas, comprensión lectora, potenciar las capacidades del sistema cognitivo de los estudiantes y las habilidades específicas útiles para la vida personal y para su desarrollo intelectual, como ya lo había dicho anteriormente. En cuanto a la comunicación, debe lograr que los estudiantes sean capaces de desarrollar capacidades y estrategias que le permitan no solamente utilizar el aparato tecnológico, sino que además le permitan producir, crear textos que le permitan fomentar su inteligencia. Dentro de los desafíos que encontramos en el momento de elaborar esta temática, se dice que se pretende que el docente enfrente el desafío de proporcionar e integrar las TIC al currículo. Es un gran desafío que el docente implemente esas tecnologías en el currículo. También potenciar las actitudes que les llevará a tener mejores desempeños en la comprensión de competencias. También los recursos tecnológicos y los espacios físicos necesarios van a exigir una mayor cantidad de accesibilidad, conectividad y pertenencia dentro de la institución. No todas las instituciones, por ejemplo, del general Carlos Albán, cuentan con una buena infraestructura para facilitar ese proceso de conectividad y de accesibilidad a esa práctica tecnológica. Dentro del modelo pedagógico que trabaja la institución, es el aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante construye su propio conocimiento, apoyándose en innumerables condiciones de favorabilidad en la resolución de problemas. Y para esto, pues vamos a emplear la rueda de la pedagogía, en donde se va a caracterizar que las TIC aplicadas en la creación de un lenguaje audiovisual van a motivar al estudiante a aplicar, analizar, crear y resolver problemas. Estos recursos nos deben propiciar un ambiente de libertad, donde los estudiantes puedan expresar cualquier tipo de idea y que a su vez fomente un diálogo o un intercambio de saberes entre ellos mismos. Para estar permitiendo pues, que el alumno se convierta de tener un rol pasivo a tener un rol activo en su propio aprendizaje. Muchas gracias y muy amables. Muy bien, compañera, muchas gracias. Bueno, continuamos con la compañera Natalie Sánchez. Permítanme, le comparto acá pantalla para su explicación. Compañera Natalie, tiene la palabra. Minimízala, por favor, para poder visualizar la pregunta. Compañero, ¿la puedes minimizar un poco para poder visualizar la pregunta? Ya lo hice. Ok, bueno. En cuanto a la pregunta de cómo desarrollar habilidades matemáticas a través de la creación de historietas mediadas por las TIC en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa General Carlos Albán, pretendo dar respuesta a ella a partir de ciertas incógnitas que ustedes pueden observar en este momento en la pantalla. ¿Listo? La propuesta nace luego de evidenciar que las matemáticas suelen convertirse en el área de conocimiento más compleja para aprender en todos los niveles de la educación y que a su vez pierden los estudiantes el interés por el aprendizaje de las mismas. Por ello, lo que se pretende es apuntar el cambio educativo en la era digital, buscando que el desarrollo de competencias digitales, a la vez potenciar habilidades y capacidades de los estudiantes, en este caso, pues de pensamiento matemático. ¿Cómo lograrlo?
integrando recursos digitales en la creación de historietas como un nuevo escenario del pensamiento, del aprendizaje, de la creatividad y de la comunicación. Para ello, obviamente, se requieren ciertas habilidades que se abordarán como guía y capacitación en lo referente a habilidades funcionales en TIC, buscando que aprendan de manera adecuada el uso de las aplicaciones que en este caso pues vamos a implementar. ¿Qué habilidades van a aprender? Bueno, estas las podemos abarcar desde dos aspectos. El primer aspecto sería desde el manejo de las aplicaciones y que ellos usarlas como un medio alterno. Y por otro lado, desde la comprensión de las matemáticas, generando así resolución de problemas. En este caso, se logra la integración de las TIC al currículo como un mediador pedagógico, haciendo de la educación un escenario recreado y que promueva a su vez una forma más amena de esos procesos complejos como así se han caracterizado últimamente las matemáticas. ¿Qué desafíos nos presentan? A nivel educativo, pues obviamente ahí tendríamos que ver lo que es la integración al currículo. A nivel de los procesos de enseñanza, estamos hablando del desarrollo de habilidades matemáticas y de habilidades comunicativas. Y a nivel de los estudiantes, lo que pretendemos hacer es generar esos espacios apropiados, ofreciendo a los estudiantes seguridad y calidad en las aplicaciones que usen. La base para la selección, ¿cómo se pretende aplicar? Entonces, como base tenemos, me regalas porfa la imagen de abajo, tenemos el modelo de Alan Carrington, que es la rueda de la pedagogía, que ustedes la pueden visualizar en este momento en pantalla, donde se ubican primero los procesos desde la taxonomía de Bloom. De una manera específica, pues podríamos abarcar lo que es, como en la estrategia se va a abarcar la historieta, entonces podríamos abarcar lo que es el crear y el aplicar. Seguidamente, determinamos el verbo de acción, que en este caso sería simular, dibujar, crear, imaginar, o entre otros. Y luego se elige la actividad y la aplicación que se empleará, obviamente que pues sea específicamente para la creación de historietas o cómics. Para que todo esto se haga efectivo, obviamente se debe contar con parámetros como son la infraestructura, la integración en el currículo y por supuesto un personal capacitado, que en este caso pues seríamos nosotros los docentes. Muchísimas gracias. Muy bien, compañera, muchas gracias. Bueno, entonces, ante el orden, continúo. Permítame ver pantalla. Muy bien. En este caso, pues yo planteé la pregunta de cómo desarrollar estrategias didácticas en los docentes para pues, que se pueda implementar las TICs en el aula, ¿bien? Entonces, es muy importante saber de que las tecnologías hoy en día cada vez es más notorio su participación en la institución educativa y pues claramente y obviamente en el aula, ¿bien? Entonces, es por ello y por tal motivo son los colegios que han de poder ofrecer una respuesta ajustada a las necesidades de los estudiantes que son considerados nativos digitales y por lo cual encuentran en estas herramientas de un mayor nivel de motivación, pues, pues le permite una concentración en el caso de que se maneje adecuadamente y un aprendizaje significativo en los estudiantes. Bien, igualmente también encontramos que hay docentes nativos digitales. Entonces, nativos digitales como tal son aquellas personas que nacieron en una época donde los avances tecnológicos se han venido pues presentando, evolucionando de una manera considerable y pues eso nos permite a nosotros involucrar estas herramientas o aquellos avances en las aulas, ¿sí? Y más nuestra profesión que lo demanda o así lo requiere. Entonces, nosotros tenemos la tarea como docentes darle un uso pedagógico de aquellos elementos como el celular, la tablet, el computador, en las aulas para generar un aprendizaje significativo, un aprendizaje que el niño como tal aprende de una manera adecuada. Bien, acá tengo un esquema donde hay 4 ítems donde voy a explicar cada uno, pues con el fin de que quede claro y asimismo saber qué estrategias como tal y más didácticas se pueden implementar en el aula a través o mediante las TICs. Una está la actitud del docente, que es la formación técnica didáctica.
Es muy importante que el docente sea capacitado, pues, donde se le dé un uso adecuado y sepa manejar las TICs. No solamente manejarlas, es como generar estrategias con el fin de conseguir un aprendizaje significativo. Aparte de ello, debemos tener materiales didácticos. Esos materiales didácticos es donde atraemos la atención del chico y por lo tanto nos permite una mejor aprendizaje, una mejor atención y pues una clase productiva. Otro concepto está el plan y compromiso en dirección y la comunidad. Pues en este caso nosotros docentes pues somos los líderes en el curso, sí, por lo tanto vamos a implementar una estrategia diferente. Debemos hablar con la comunidad como tal, debemos decirle a los padres que el uso del celular no es solamente que el chico lo lleve y se ponga a chatear, no, tenemos el compromiso de que ese celular como tal no se convierta en un problema, sino en una solución. Y es muy importante nosotros, pues ahí a partir de ahí la formación que debamos tener frente a las TIC. Y como cuarto punto está la infraestructura. Es muy importante que el colegio, pues colegio, escuela, institución como tal, cuente con, con los equipos que requiere a la hora de implementar este tipo de ideas que surgen a través de las TICs. Y para ello, ¿qué se necesita? Pues ya sea una red de internet, e igualmente que cuente la escuela o institución con un fluido eléctrico y pues con equipos que sean aptos para implementarlos en la clase. Encontramos unos indicadores, entre ellos hay 3 conocimientos. Está el conocimiento del computador y las TICs, que lo que mencionaba antes, el docente debe conocer, debe saber cómo prenderlo, igualmente saber cómo utilizarlo, qué software tiene aquel computador o celular. Está el conocimiento y el uso de las estrategias didácticas. Entonces, aquí es aquí donde nosotros implementamos como docentes, como pedagogos que somos, qué estrategias podemos manejar utilizando aquel computador o aquella tablet en la clase. Está el conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas. Acá es muy importante porque acá contamos con apps, contamos con aquellas herramientas que encontramos en Internet. Como cuarto está las TICs, debe ser de una forma innovadora y formativa. Entonces, lo que les decía antes, si nosotros tenemos esa capacidad de implementar aquellas herramientas dentro del aula, también debemos tener la capacidad de hacerlo de una forma innovadora que genere un proceso formativo y por lo tanto sea algo pues, que nos conlleve a un aprendizaje como tal. Hay unas ventajas a la hora de generar estrategias. ¿Cuáles son? Un aprendizaje significativo. Es lo que le decía antes. A partir de ahí nosotros logramos que el estudiante aprenda de una manera pues adecuada, ¿sí? Y no basarnos o dejar a un lado la parte tradicional que se ha venido trabajando. Otra está pasa el estudiante de ser un ser pasivo que escucha las clases a ser un activo que hace parte de ella. Otro punto está el aprendizaje exploratorio, donde ellos, donde ellos van a tener como esa, ¿cómo le digo? Como aquella parte de querer saber qué más puedo hacer con el computador, qué más puedo hacer con la tablet y cómo aprovechar aquellos programas educativos que encuentro en Internet. Y otra está la diversidad de herramientas tecnológicas que encontramos, lo que decía antes, y la idea es darle un adecuado uso. Bueno, en conclusión, ¿qué necesita el docente como tal? Necesitamos una apropiación tecnológica, necesitamos que a partir de esa apropiación el docente genere una estrategia de enseñanza que le permita ser dinámico y a partir de ahí generar una construcción de aprendizajes por asignatura. Bien, muchas gracias, esa es mi intervención y pues espero que haya quedado clara. Bien. Entonces, al siguiente paso, una vez escuchado los argumentos de aquellos interrogantes que cada uno de ustedes presentó, pasamos a la etapa de las preguntas. Bien, entonces no sé si alguno de ustedes quisiera preguntar a cualquier compañero y la idea es que este dé respuesta. Recuerden que tiene 1 minuto para la respuesta. Bueno, ya que nos da paso a las preguntas, quisiera generarle una pregunta. Usted hablaba de una apropiación tecnológica. Entonces, Fernando, mi pregunta es, ¿qué haría si un docente que le presenta un analfabetismo digital, qué haría usted si él se opone a su propuesta? Compañera Natalie, excelente pregunta. Hoy en día sabemos que hay muchos docentes que incluso como que rechazan la tecnología, ¿sí? Dicen, esto no es lo mío. Esto como tal no, o sea, no sé manejarlo, se quedan cerrados, dicen de que no pueden. Entonces, nuestra estrategia como tal está en lograr que aquella herramienta que contamos hoy en día en cualquier lado, ¿sí?
como son los computadores, las celulares, es darle un uso. Entonces, a partir de aquí en analfabetismo digital, la idea es brindarle información adecuada con el fin de que el docente mire que estas tecnologías se pueden implementar de una forma didáctica, innovadora en la escuela, en el salón, y por lo tanto lograr un aprendizaje significativo, como lo mencionaba antes. Entonces, es a partir de nosotros como docentes que conocemos algo de tecnología, es llegarle a través de talleres, a través de alguna formación a aquel docente para convencerlo, para tratar de que él mire que los beneficios que tiene las TIC en el aula. Espero le haya aclarado su pregunta, compañera Natalie. Sí, señor, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, compañero. Profe Luis Albeiro, yo tengo una pregunta específica para usted y pues me gustaría que me la aclarara, por favor. Dice, de acuerdo a la situación socioeconómica que usted que presenta en su colegio, ¿cómo pretende hacer uso de la plataforma Moodle? ¿Cuál sería ese uso que usted le darían como institución a esa plataforma? Mónica, pues precisamente fue un interrogante que hemos ido despejando a la medida que ha pasado este tiempo de pandemia. Y es que la intención de adquirir esta plataforma Moodle no fue solamente pensando ahorita en el presente y teniendo en cuenta las dificultades socioeconómicas en que está inmersa la institución o está arropada. Y es tener esa plataforma por mucho tiempo, porque no sabemos cómo va a evolucionar toda esta configuración que se da en el momento. Y es que si algún estudiante por alguna situación ajena a su voluntad, como una calamidad doméstica, una enfermedad, el estudiante ya no tenga una excusa de que no, profe, no traje la tarea porque es que se me presentó esta dificultad. El estudiante va a tener acceso a toda la información de tal manera que cuando llegue a la institución tenga esa herramienta pedagógica y tecnológica que le permite estar al día en todas sus actividades. Por lo tanto, la plataforma Moodle no está inmersa en el currículo en este momento, no solamente por el tiempo de pandemia, sino aplicada y propuesta para un futuro no tengamos más problemas de comunicación con los educandos. Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias por su respuesta. Muy amable. Pues yo quisiera de una vez una inquietud que me quedó con la profe Natalie frente a su propuesta de trabajo o de la pregunta, y es ¿cómo usted evidencia o cómo evidencia ante la institución la educomunicación en su propuesta y qué modelo pedagógico va a tener en cuenta frente a este trabajo que usted planteó? Bueno, profe Albeiro, le respondo. En cuanto a la educomunicación, se refleja desde la producción de contenidos educativos, donde el papel tanto del docente como del estudiante están compartiendo saberes de manera constante, con el objetivo único de flexibilizar procesos educativos. ¿Qué teoría lo influencia? Entonces, en este caso, digamos, hablando del modelo pedagógico, voy a trabajar el que es definido por la institución, que en este caso es el modelo ABP, que es el aprendizaje basado por problemas. Se busca a través de este que los estudiantes busquen y a partir de las problemáticas que hay en el contexto, ellos busquen la forma de encontrar posibles soluciones a este. Entonces, es de esa manera que se va a integrar en la propuesta, ¿vale? Bueno, gracias, profe Natalie, por su explicación. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta a la compañera Mónica con el fin de conocer un poco de cuál es el objetivo de la educación artística frente a las nuevas tecnologías y cómo lo ajustaría a su currículo. Bueno, profe, muy oportuna su pregunta y muy interesante.
Resulta que la educación artística, como todos saben, es como ha estado desvalorizada en cuanto a la parte de sus conocimientos, y yo creo que uno de los objetivos principales que busca la educación artística en este momento, o busco yo con este trabajo, es favorecer el desarrollo integral de los estudiantes con las nuevas tecnologías como base para un nuevo y audaz rumbo en el aprendizaje de la educación artística. Ustedes saben que las tecnologías tienen un sinfín de herramientas que nos permiten irlas involucrando en nuestro quehacer pedagógico. Entonces, por eso es importante que lo apoyemos, que desarrollemos todas esas estrategias para favorecer el aprendizaje de la educación artística y asimismo favorecer otras asignaturas que, como bien sabemos, las matemáticas, la parte del lenguaje, la parte de las ciencias van inmersas en la educación artística, aunque muchas veces no lo vemos desde ese punto de vista. En cuanto al currículo, ¿cómo se va a incluir esa parte en el currículo? Pues en la parte de la educación artística, pues busca fortalecer y estructurar un trabajo que esté enmarcado en las vivencias y en la resolución de problemas. Como nuestro modelo es basado por ABP, pues lo mismo va a estar en la resolución de problemas, en la comprensión y en el análisis de los aprendizajes respecto al área. La otra es reconocer la disponibilidad y la finalidad y la facilidad del acceso a las herramientas tecnológicas. La otra implementación en el currículo será la posibilidad que ofrecen las TIC para modificar y fortalecer y actualizar de manera constante y relativa a bajos costos ambientes de aprendizaje que puedan aprovechar los estudiantes. Ya lo había dicho en las repetidas ocasiones, en algunas instituciones es muy dispendioso contar con buenos aparatos tecnológicos, un buen acceso a internet. Entonces, por ese motivo, pues primero hay que trabajar en toda esa parte dentro del currículo. Y la última sería la necesidad de desarrollar las competencias TIC para la docencia. Es muy importante que el docente se apropie de todos estos conocimientos, de tal manera que el educador sea capaz de responder a las demandas del conocimiento en las TIC en cuanto a la asignatura de arte. No sé si quedó alguna parte que no haya sido de su agrado en cuanto a la explicación de la pregunta. No, bien compañera, no, sí. Claro, tenía esa duda y pues fue muy oportuna la respuesta. Vale, Bueno, gracias, compañero. Bueno, vale, muy bien. Bueno, compañeros, pues esto fue como la conferencia donde los cuatro, pues argumentamos, ¿sí? Aquellas preguntas o aquellos interrogantes que surgieron en el foro y pues estuvo muy oportuno este tipo de explicación. Entonces, para terminar, voy a hacer una conclusión, ¿sí? Con el fin de que esta videoconferencia haya sido fructífera y pues entre todos estemos de acuerdo de que las TICs son una herramienta educativa que se implementa de forma oportuna, que si se implementa de forma oportuna se puede generar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Bien, entonces, como conclusión, creería que todo el equipo de trabajo, todos nosotros estamos de acuerdo de que las TIC influyen mucho en nuestro entorno, que puede ser desde con lo que nos divertimos hasta en la forma en que los maestros imparten sus clases. Con estas tecnologías se debe hacer el ser humano que tiene los medios para que haga lo mejor que se necesite. Y con ellas se deben introducir más tecnologías en nuestra vida cotidiana. Tenemos que enseñarnos a manejar bien todas esas facilidades y más el Internet, que es la herramienta más poderosa y revolucionaria que hay por el momento. Las TIC tienen dos partes. Una, su conocimiento y dos, el uso. Debemos aprender a vivirla con ellas porque son parte de nuestra cultura y nos dan oportunidades de tener un buen desarrollo social y en todos los entornos educativos debemos estar siempre inmersos en ese currículo oculto del cual debatimos ampliamente en todos los espacios dados para ello. Espero que haya gustado la conclusión, compañeros, estén de acuerdo con ella y pues no siendo más, nos despedimos. Bueno, estoy de acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Vale, muchas gracias, compañeros, muy amables. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.